la gestión documental enfrenta diversos retos en el entorno actual, marcado por la transformación digital, el incremento del volumen de información y la necesidad de cumplir con normativas legales y estándares de calidad. Entre los principales desafíos se encuentran la transición hacia sistemas digitales, la preservación de documentos a largo plazo, la protección de datos sensibles y la resistencia al cambio organizacional. Sin embargo, cuando se implementa de manera estratégica, la gestión documental ofrece innumerables beneficios, como la optimización de procesos, la reducción de costos, el aumento de la eficiencia operativa, la mejora en la toma de decisiones y el fortalecimiento del cumplimiento normativo. Una gestión documental efectiva no solo ordena la información, sino que también se convierte en una ventaja competitiva para las organizaciones. En esta lección estaremos hablando de los retos y los beneficios de la gestión documental. Empecemos con los beneficios. En el primer lugar tenemos el servir de apoyo a los procesos de dirección. Es decir, que todos los documentos que se estén produciendo en la organización tengan un valor jurídico y probatorio, que se produzcan bien desde el comienzo, que se archiven bien desde el comienzo para no tener esos reprocesos después de organización de archivos. Y esto nos va a servir para el ahorro de tiempo, para ser más efectivos en el trabajo. La seguridad jurídica y de la información. El tener la seguridad jurídica de que los documentos que estamos produciendo tengan ese valor probatorio. La calidad de la documentación, producir documentación de calidad y suficiente. No excedernos en producción de documentos que muchas veces son innecesarios y muchas veces lo único que sirven es para llenar carpetas y carpetas, y cuando uno va a abrir las carpetas y mira que hay ahí, no hay nada que sirva. La imagen empresarial. ¿Por qué la imagen empresarial? Porque el servicio al cliente es superior cuando se tiene un buen sistema de archivos. Se le puede dar respuesta rápida y efectiva a los clientes, y los clientes cada vez quieren más rapidez en las respuestas. Yo quiero mandar una solicitud, un derecho de petición y que me contesten inmediatamente. Esto me lo proporciona un buen sistema de gestión de archivos y de gestión documental. Y contribuye a la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque una empresa que funciona adecuadamente disminuye el nivel de estrés. Se ha comprobado que el nivel de estrés en las empresas es superior cuando la gente está buscando documentos que nunca aparecen, cuando está realizando tareas que no traen ningún beneficio, sino gastar tiempo, y el trabajo se sigue acumulando. En cuanto a los retos, hay muchos. Ustedes tienen que sacar sus retos de acuerdo a ¿qué? A una herramienta fundamental, que es la herramienta de diagnóstico documental. Cuando hacemos un diagnóstico, estudiamos la situación actual de la empresa, podemos empezar a saber cuáles son nuestros retos. Antes de empezar a fijarnos metas, tenemos que saber cuáles son nuestros retos. Nosotros vamos a explicar los 7 retos que consideramos fundamentales, porque son los que más vivimos en las empresas que asesoramos, pero como les digo, eso lo tienen que determinar ustedes de acuerdo a cómo vean la situación actual de su organización. Nuestro reto número 1 es pasar de un fondo acumulado, que ya vimos que es, a un archivo organizado, seguro, y de un archivo organizado a una gestión de documentos electrónicos. Ese sería lo que consideramos como un reto número 1. El reto número 2 es el incremento en la productividad de la organización. Una empresa es más productiva cuando tiene los archivos organizados. El reto número 3, ahorro de gastos. Es mucho el dinero que se ahorra cuando empezamos a estructurar los procesos de gestión documental. Reto número 4, disminución de riesgos y amenazas.
Reto número 5, importantísimo, contribución con el medio ambiente. Si usamos menos papel, estamos contribuyendo al medio ambiente. Reto número 6, la transparencia administrativa. Reto número 7, evitar sanciones por no cumplir con las normas y evitar la pérdida de litigios y demandas por no tener el documento. Uno puede perder una demanda porque no puede probar que esa actuación se llevó a cabo. Miremos una por una más detalladamente. El reto número 1, pasar de este fondo acumulado que tenemos aquí a un archivo organizado. Es decir, ya sé qué tengo y dónde lo tengo. Lo tengo debidamente marcado, cualquier persona puede encontrar un documento, no se necesita que esté la persona de archivo. Y pasar de este archivo organizado a una gestión de documentos electrónicos. Ya aquí hablaríamos más adelante de tener un software, de qué tipos de software podemos utilizar. Reto número 1. El reto número 2 es el incremento de la productividad empresarial. Y es que una empresa trabaja muy diferente cuando tiene un sistema de gestión documental y tiene sus archivos organizados a cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene, estamos aquí. Estamos en un desorden que todo el mundo está buscando cosas, pero nadie sabe dónde están. Estas cifras son unas cifras muy interesantes y todas coinciden en lo mismo que han realizado empresas como Gartner Group, Arthur Andersen, Innovasoft, etcétera, que son unas empresas, algunas de auditoría, otras de consultoría, que se han puesto a analizar esos temas. Y cuando hablábamos de documentos físicos, más o menos, todas coinciden, realmente todas coinciden en que en documentos físicos, la búsqueda de un documento físico se demora aproximadamente 500 horas al año. Lo que quiere decir que son 30.000 minutos al año, 62 días. Buscando documentos que muchas veces nunca van a aparecer. Luego viene IBM y hace un estudio siguiendo los mismos parámetros, pero de documentos electrónicos, y resulta que el estudio en documentos electrónicos empeoró. Uno pensaría que mejoró, pero empeora. Ya no son 500 horas, sino son 600 horas al año buscando documentos. ¿Por qué 600? Por la duplicidad tan grande que hay en los documentos electrónicos y porque el medio de almacenamiento no se sabe cuál es. Usted pudo haber almacenado en la tablet, pero también pudo haberlo almacenado en el celular, pero puede estar en el computador o en el computador de su casa o en el computador en el que trabajó, que era del compañero de trabajo. No sabemos dónde lo almacenamos, lo que incrementa el riesgo de seguridad de la información y disminuye la productividad. Entonces, el tiempo cambia. En esos estudios se hacen análisis de cuánto se gasta sin un sistema de gestión documental en tiempo, en búsqueda, en archivo y en análisis de documentos. Está entre el 30 y 40% del trabajo que hace una persona. Mientras que cuando ya se incrementa un sistema de gestión documental y si se pasa a archivos electrónicos, pasa a un 10.71. El ahorro es grandísimo. Ahorro de tiempo. En cuanto a ahorro de gastos, hacemos un análisis de cuánto nos vale ese tiempo que la gente está dedicando a labores de archivo y que no son productivas. Y si más o menos vemos que equivale al 10.71 al año, sería 1.927.000, pero si no tenemos un sistema y no tenemos nada, serían 6.300.000. Una persona al año solo en labores de archivo. Ahora el tiempo invertido en búsqueda, almacenamiento, indexación, en fin, de todos los documentos, fotocopias, consultas, en fin. Si no tenemos un sistema de gestión documental, un documento nos puede gastar 16 minutos en ¿qué? En lectura y clasificación, en distribución a los destinatarios, en una fotocopia, en el archivo,
y más si archivamos abriendo huequitos y todas esas cosas. En búsqueda porque el jefe lo solicitó, en otra fotocopia y en archivar nuevamente el documento. Eso equivale a 16 minutos. Mientras que cuando ya tenemos un sistema de gestión documental, únicamente vamos a gastar en este primer proceso 3 minutos, y es en lectura y clasificación, digitalización e indexación del documento. Es decir, lo digitalizamos, lo metemos al sistema. Cuando ya vamos a tener la búsqueda, alguien necesita el documento, pues la búsqueda será de 50 segundos, 40 segundos, 10 segundos, dependiendo del sistema que tengamos. Lectura y clasificación de la correspondencia, 1 minuto. Y en total, ¿cuánto vamos a gastar? 4.5 minutos. Si esto es con cada documento que se tramita dentro de la organización, y esto lo hacen muchas personas dentro de la organización, ¿a cuánto equivale esto en tiempo y en dinero? A mucho. El reto es que entre más se sistematice y más se organice, vamos a tener un ahorro de tiempo y un ahorro en los procesos, que equivale a un ahorro de plata. Ahora, para reflexionar, importantísimo, ¿cuánto vale el documento que no se encuentra? Ese documento que se necesita urgente para el proceso jurídico y no aparece. Y también, ¿cuánto tiempo se gasta buscándolo hasta que lleguemos a la conclusión de que no está, que se perdió? Entonces, hay que reflexionar en este punto, es muy importante. Reto número 3, reducción de gastos. Según esos análisis también que han hecho muchas empresas, los gastos en papel, en fotocopias, en búsqueda de documentos, en todo ese tipo de cosas, están entre el 5% y el 15% de los ingresos de una organización, que es muchísima plata, pero es un costo invisible. Cuando hacemos proyectos de oficinas con uso responsable y efectivo del papel, pues nos toca ir a los estados financieros a buscar dónde están todos estos gastos, y a veces están por allá escondidos y no se ven, porque son cosas que no se miden. Realmente uno no mide los segundos que está gastando una secretaria en buscar el documento, los minutos que está gastando en sacar la fotocopia y volver a archivar el documento. Cuando organizamos los documentos y tenemos un sistema de gestión documental, estos gastos se van a reducir entre un 40 y un 80%. Entonces, ¿qué debo mirar? ¿Cuántos son los ingresos de mi empresa? Haga un estimativo entre el 5 y el 15 y mire a cuánto equivalía la reducción para poder ir a venderle la idea al jefe. Cuando hablamos de diseñar un sistema de gestión documental, pues es muy importante que se le venda la idea al jefe, porque es el que nos va a dar la autorización, nos va a aprobar los gastos, nos va a dar la sistematización y nos va a apoyar el proyecto. Entonces, tengo que tener muy claros los gastos para poder saber cuánto voy a reducir. El costo de búsqueda de un documento, hablábamos de que buscar un documento es costoso, y Gartner Group estima que el gasto promedio de encontrar un documento mal clasificado es de $120. Ese es un promedio en dólares. El gasto promedio para reproducir el documento, si no aparece, tener que llamar al cliente y pedirle que me mande la copia del contrato, que ya desde ese momento se nota un desorden administrativo, es de $220. Y el 25% de los documentos no se encuentran nunca. El 25% de los documentos nunca se encuentra porque está mal archivado. Si no tengo una clasificación adecuada y no tengo claro dónde se archiva cada documento, se le puede llegar una carta del banco Citibank y resulta que esa carta dice que es una demanda y usted no sabe si archivarla en Citibank, en demandas, en jurídica. ¿A dónde va esa carta? Por eso es tan importante clasificar los documentos, y cuando empezamos a clasificar ya sabemos qué carpetas son las que tenemos.
y no nos inventamos nuevas carpetas, porque siempre una empresa maneja los mismos documentos. Cuando nace un nuevo documento, pues inmediatamente se va a gestión documental o a la parte de archivo y se dice, oiga, tenemos un nuevo negocio o tenemos un nuevo departamento, van a nacer unos nuevos documentos, clasifíquemelos. Estas son otras cifras que parecen aterradoras, pero son reales. Del 20 al 25% de los documentos se archiva incorrectamente y aproximadamente el 7% de los 5% de los soportes se pierde. O porque se lo llevaron, porque lo tramitaron mal, porque lo metieron donde no es, en fin. Entonces, si hablamos de un 7.5% de documentos perdidos, estamos graves, porque es que no sé cuál de los documentos que se está perdiendo es el que puede valerle una demanda costosísima a la empresa o el cierre de la empresa. De pronto se me pierde una licencia en donde me estaban dando un permiso especial, no aparece, en el momento que la necesito, pues puedo tener hasta el cierre del establecimiento. Entonces, hablábamos del costo de buscar un documento y es un gasto que realmente no se refleja en ningún estado financiero. No tenemos un cronómetro que nos mire qué está haciendo cada una de las personas que trabajan en la organización. No sabemos realmente cuánto tiempo gastan, pero los estudios sí nos hablan de esas 500 o 600 horas al año, que en algunas organizaciones, si son más desordenaditas, pues subirán esas cifras. Ahora, siguiendo con nuestra reducción de gastos, tenemos que tener en cuenta el espacio para almacenamiento. Más o menos el promedio de espacio de almacenamiento es el 15% de las áreas de una organización y en algunos casos hasta el 30%. Ese sitio que le estoy dando para almacenar esos documentos es costoso, y si los tercerizo, pues más costoso todavía. Entonces, reducción de gastos en el almacenamiento. Tanto de documentos físicos como de documentos electrónicos. Un archivo se duplica cada 3 años. Entonces pensemos que en el 2020 tenemos estos documentos. ¿Cuánto tendremos en el 2022? El doble. Si no tenemos hoy solucionado y hoy estamos diciendo el archivo está lleno, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Comprar otra bodega? ¿Comprar otra bodega para almacenar en muchos casos documentos inservibles? No tendría ningún sentido. Imprimimos mucho y acá hay algunas cifras importantes. 80% de los documentos que circulan en una empresa están en papel. Todavía pensamos que si el documento tiene una firma grafológica es más valioso que si el documento está en un correo electrónico. 70% de las comunicaciones con los clientes se realizan en papel, aunque se haya mandado el correo electrónico. Tenemos prácticas como mandar el correo electrónico, luego mandar la carta, o en el correo electrónico mandar una copia escaneada de la carta y luego la carta por correo. ¿Cuánto estamos gastando? Estamos duplicando costos y duplicando procesos. Y el 19% de los documentos que se imprimen o se fotocopian en una empresa nunca se utilizan para nada, pero sí se archivan. Gastos en impresiones y en almacenamiento, el 90% de las empresas desconocen cuánto les está costando eso en ese momento. Eso es grave. ¿Cuánto nos están costando las tintas? ¿Cuánto nos están costando las fotocopias? Muchas veces las digitalizaciones, el archivo, ya sea la bodega de archivo, el archivador que tengo en la oficina, o el almacenamiento en la nube o la tercerización de esos archivos. Todo eso son costos que no los tenemos medidos. En el reto número 4 hablamos de reducción de amenazas y riesgos. La norma ISO 27000 nos habla de la seguridad de la información y nos especifica algunos riesgos, y todos se aplican para la información. Los documentos son información. Entonces, riesgos de origen humano tenemos los deliberados: fuga de información,
la persona renuncia y se lleva su caja con documentos. No sé por qué todo el que renuncia se lleva una caja llena de documentos. Hay pérdida de información. El señor metió la carpeta en su maletín, se la llevó y el maletín se le perdió en un taxi, se perdió la carpeta y nadie supo. Hay otros que no son intencionados, como por ejemplo usar material metálico, mal almacenamiento, usar tintas que no son las adecuadas, papeles no adecuados, pegantes, en fin. De origen industrial, la contaminación, entonces ahí tenemos virus, bacterias, hongos que afectan los documentos. Ahora, fuego, agua, temperatura inadecuada y humedad inadecuada. Cuando ya hablamos de unos archivos que llevan mucho tiempo y están en bodegas, pues tenemos plagas, hongos, bacterias, tenemos ratones, murciélagos, en fin. Y todos los desastres naturales. Un temblor, una inundación, en ese momento que hay tantas inundaciones, un incendio, que también están de moda los incendios. Se nos acabó la información. ¿Y dónde está? ¿Tenemos una copia de respaldo en algún sitio? ¿Y ese sitio donde tenemos la copia de respaldo es confiable? Reto número 5, contribución con el medio ambiente. ¿Estamos contribuyendo al medio ambiente? ¿Estamos produciendo menos para dejarle algo a las futuras generaciones? ¿O estamos teniendo una producción desmedida de documentos de papel? Recordemos que un folio necesita medio litro de agua para su fabricación, más los árboles, más los químicos que se utilizan. Todo esto va a dañar el medio ambiente, y sí que está sufriendo nuestro medio ambiente en este momento. El reto 6, transparencia administrativa. ¿Cómo compruebo yo que lo que estoy haciendo es adecuado? ¿Cómo como gerente demuestro que mi función es transparente, que mi actuación es transparente? Pues con los documentos, con la información, que son los que dan fiel copia de mis actuaciones. Y el reto número 6, evitar sanciones. En algunos países como Colombia existen sanciones por no tener los archivos organizados y existen leyes específicas de gestión documental casi en todos. Algunos todavía no están tan desarrollados, pero en Colombia tenemos un buen desarrollo en estos temas. Entonces, evitar sanciones y la pérdida de litigios. Demandas que perdemos por no tener la prueba de las actuaciones. Esos son nuestros 7 principales retos.